cualquier prueba habitual, ¿verdad? Espero que les haya ido muy bien, ¿sí? Ahora vamos, el cuarto tema. Nuestro cuarto tema hace referencia a las lesiones traumáticas y fracturas. Entonces, con lo que vimos en la clase pasada, o sea, el día de ayer, en la reunión de lo que tuvimos de los vendajes, vamos a entender un poco más porque los vendajes nosotros los podemos utilizar más en el tipo de fracturas y en el tipo de lesiones traumáticas que vamos a tener. Entonces, en este tipo de patologías es en donde más vamos a poder utilizar los vendajes. Quiero que recordemos lo que vimos en la clase de ayer referente a los vendajes. Primero, existen diferentes, primero, los vendajes sirven para inmovilizar, para proteger o para hacer compresión contra heridas, de detener sangrados. De este mismo modo, existen diferentes tipos de vendas. Vendas de gasa, vendas elásticas, vendas de yeso, vendas de guata, vendas de algodón, que es igual que una venda de cabello. Ahora el punto es entender cuándo utilizo qué tipo de venda para ver qué tipo de vendaje quiero lograr, ¿de acuerdo? Así también teníamos diferentes técnicas de vendaje, un vendaje en 8, un vendaje espiral, un vendaje en círculo, que el circular ya lo vimos, este sí ya lo vimos en la clase pasada, el vendaje circular con una venda elástica, ¿para qué? Para contener una hemorragia, ¿de acuerdo? Pero los otros vendajes únicamente les expliqué cómo se hacía el vendaje. Más yo estoy segura que no quedó muy claro la parte del concepto. ¿Por qué? Porque es justo en la clase del día de hoy, que es lo que vamos a ver, los diferentes tipos de lesiones traumáticas y fracturas. Entonces, con esto vamos a tener un poco más claro los vendajes que vimos en la clase pasada. ¿De acuerdo? Así que empecemos, por favor. ¿Qué es lo que quiero lograr con ustedes en esta clase? Primero, que sepan reconocer los diferentes tipos de lesiones traumáticas y fracturas que puede presentar un paciente. Que sepan aplicar correctamente la evaluación inicial de un paciente traumatizado. Que sepan identificar signos clínicos de una fractura y que sepan aplicar técnicas básicas de inmovilización y primeros auxilios. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que la clase del día de hoy es una clase súper importante. ¿Por qué? Porque es una clase que la vamos a aplicar el típico compañero que entró a jugar fútbol 2 segundos y ya se lesionó el pie. Nos pusimos a hacer deporte después de 10 años de no haber hecho nada de deporte y ya salimos lesionados la rodilla, el tobillo, la muñeca. ¿Qué más? Nuestros hijos los niños todo el tiempo están con un instinto de que se creen superhéroes, no sé por qué, pero los niños son las personas que más fracturas tienen, incluso más que una persona adulta, ¿de acuerdo? Entonces, para que nosotros sepamos identificar, nuestro hijo se cae, está únicamente esguinzado, está lujado o está fracturado. ¿Ok? Esos tres conceptos son los que vamos a ver el día de hoy. Y también vamos a ver el paciente traumatizado como tal. Un paciente que iba en una moto y tuvo un accidente de tránsito contra un carro. Un paciente traumatizado. ¿Qué debo hacer con este paciente? El accidente que vemos en la carretera, en donde todo el mundo está alrededor, la policía está esperando que nadie se meta, esperando a la hora que lleguen los de la ambulancia. ¿De acuerdo? Entonces, la clase del día de hoy es una clase que la podemos aplicar en cualquier tipo de escenario. ¿Sí? Empecemos con las definiciones. Primero, definamos qué es un trauma. Un trauma va a ser una lesión corporal causada por la transferencia de energía, ya sea de una forma física, de una forma química o de una forma térmica. Entonces, la transferencia de energía. A la cuestión del trauma, esto se convierte en algo un poco más de física. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy en mi carro, y me toca frenar a raya o tengo un impacto. Mi carro va a cierta velocidad, mi carro maneja cierto tipo de energía, yo estoy estática, pero cuando mi carro colisiona, ya sea con otro vehículo, con el parterre o simplemente yo freno a raya, esa energía en la que va mi carro se transfiere a mi cuerpo. En este caso yo vendría a ser un cuerpo inerte porque estoy estática. Entonces, esa transferencia de energía a mí
me causa lesiones. El momento en el que tengo el impacto o freno a raya, el cinturón es el primero que me detiene, pero mi cuerpo se mueve. ¿Listo? Entonces, está yendo el carro a velocidad y de repente frena. Al frenar, lo estático que iba acá adentro se mueve, ¿sí? Hagámoslo de una forma un poquito más didáctica para que me logren entender. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Entonces, mi carro va a velocidad, ¿ok? Este soy yo. Entonces, mi carro va a velocidad y de repente frena. Entonces, yo me moví. Pero como yo tengo un cinturón de seguridad, ese cinturón de seguridad siempre estuvo estático y es lo que me causa como tal el trauma, esa transferencia de energía. Mi carro se va moviendo, mi carro está produciendo energía, está todo lo que sea, pero yo no, yo voy a estática. Y a lo que mi carro frena, esa energía se transfiere a mí. ¿De acuerdo? Entonces es ahí donde se producen diferentes lesiones. O yo voy corriendo por las gradas y como voy corriendo por las gradas, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a cierta velocidad, me tropiezo. Las gradas siguen estáticas, las gradas no les pasó nada, pero al yo tropezarme, la energía con la que yo voy se ve reflejado en la fuerza con la que voy a golpear la grada. No es lo mismo que yo simplemente tengo un resbalón en donde la fuerza con la que voy a caer contra las gradas no es la misma, a que si yo voy corriendo y golpeo contra las gradas. ¿Ok? Igual es cuando estoy corriendo o cuando estoy saltando. ¿Listo? A ver, entonces, en lo que hace a la parte física es esto que les estoy comentando. El carro, las gradas, correr, saltar, este tipo de cosas. En lo que hace referencia a la parte química y a la parte térmica. En la parte térmica vamos a hablar de quemaduras y en la parte química también hablamos de quemaduras. La transferencia de energía de este tipo de, ¿cómo sería? De este tipo de cuerpos físicos a sí a mí. Eso va a ser un trauma. ¿De acuerdo? Como les estoy colocando aquí en el ejemplo, una caída de una escalera, una quemadura, una herida por un cuchillo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es una lesión traumática? Las lesiones traumáticas van a ser los daños causados por una fuerza externa que afectan los tejidos blandos, órganos y estructuras óseas. ¿De acuerdo? Entonces, un trauma es una lesión corporal y una lesión traumática van a ser los daños que nos causa esta transferencia de energía. ¿Sí? El trauma nos lleva hacia una lesión traumática. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo yo voy a clasificar los traumas? Los traumas lo puedo clasificar como un trauma cerrado, un trauma abierto, un trauma penetrante. Un trauma cerrado, un trauma cerrado es toda aquella transferencia de energía en donde no se rompe la solución de continuidad de la piel, ya sea una contusión, que si recordamos la clase de ayer, es una herida tipo cerrada, ¿de acuerdo? Ahí no pierdo la solución de continuidad de la piel. Una fractura sin exponer, como es el caso de esta imagen que les tengo aquí. Esta de aquí. Esta es una fractura cerrada, entonces es un trauma cerrado. Por dentro está fracturado el fémur, pero esta fractura no fue tan abrupta, tan fuerte que no logró lesionar la piel externamente. ¿De acuerdo? Ahora, un trauma abierto es todo aquello en donde ya se pierde la solución de continuidad de la piel. Entonces, hablaríamos de las heridas cortantes, heridas punzantes, ablaciones, abrasiones, avulsiones, las quemaduras. Y aquí también haciendo referente a la parte de las fracturas, una fractura expuesta. Esta es una fractura expuesta. Es el fémur que también está fracturado, pero la fractura fue tanta que el hueso perforó la piel y se expone. Aquí el hueso está fuera ya de la piel, ya se expuso. Entonces esto ya vendría a ser una fractura abierta, una fractura expuesta.
¿ok? Y un trauma penetrante. El trauma penetrante hace referencia a cualquier objeto que entre al cuerpo. Por ejemplo, en este caso, un cuchillo. Este cuchillo sería considerado así como está, sería una herida punzante, ¿ya? A pesar de que el cuchillo tiene filo, pero con lo que está introduciéndose al cuerpo es con la punta. Entonces sería una herida punzante, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no tienen preguntas, ya saben, un like, por favor. Ok, muchas gracias. Ya, ahora vamos a las lesiones traumáticas. Entonces, las lesiones traumáticas también existen diferentes tipos de las mismas. Aquí vamos a tener las contusiones, que ya hemos hablado de esto, que es una herida cerrada por un golpe, lo cual me produce un hematoma, ¿de acuerdo? Eh, Ahora, los diferentes tipos de heridas que vimos, las heridas abiertas, y en esta parte de aquí, esguince, luxación y luxación. A ver, entonces, aquí yo quiero que tengamos claro cuál es la definición de estos términos. ¿Por qué? Porque lastimosamente muchas veces no tenemos claro la definición de estos términos y, qué sé yo, mi hijo estaba corriendo en el parque, se dobló el tobillo y yo digo es que está esguinzado. ¿De acuerdo? Y a la final puede que esté lujado y no esguinzado. Entonces, ¿a qué hace referencia la parte del esguince? Es una lesión netamente de los ligamentos, ¿ya? Es un estirón o una ruptura, pero de los ligamentos, ¿de acuerdo? Déjenme les encierro más rectito porque ahí está todo el checo ni se lee. Entonces, es una lesión netamente de los ligamentos, estirón o ruptura, pero netamente ligamentos. ¿Ok? Obviamente, el esguince provoca dolor, claro que sí. Y si es que es una ruptura del ligamento, va a provocar que el paciente no pueda mover o sienta muchísimo dolor, claro que sí. Y es aquí en donde nosotros tenemos que ser muy cautos en la evaluación de esta extremidad que está esguinzada, porque porque la podemos confundir con una fractura más que con una luxación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una luxación? Una luxación hace referencia a la separación de los huesos de una articulación. ¿Ok? Ahora, para que estos huesos se separen, tuvo que haber un esguince, claro que sí. Que después del esguince viene la luxación, también. Esto sí, pero no puede haber luxación sin esguince. ¿Ok? Entonces, digamos, con una imagen va a ser más fácil de explicar. Permítanme un rato. Sí, aquí. Ya. A ver, yo quiero que nos centremos en esta imagen. En esta imagen nos vamos a centrar en esta, a ver, ¿en cuál? Ya, en esta imagen de aquí, en la C. Ahora, yo quiero que tengan en cuenta la forma normal con la que debería estar esta articulación, la C, es en como este gráfico de aquí, como el gráfico G, ¿ok? Entonces aquí tenemos la articulación del tobillo, con los tres huesos, ¿ok? Son tres huesos. Estos tres huesos están sujetos por diferentes ligamentos. Ligamentos que van así, ligamentos que van por detrás sujetando hasta el talón, ligamentos que van por los lados, ligamentos que van por delante, ¿ok? Si es que yo me doblo el pie, estoy corriendo y me doblo el pie, ¿ok? Puede ocasionar que yo tenga un estiramiento de los ligamentos. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Porque mi pie quedó en la posición normal, en la posición anatómica, ¿ok? Yo no pierdo la forma de mi pie, pero si yo veo que después de doblarme el pie o estoy jugando fútbol y tengo el impacto de una barrida de fútbol y veo que mi pie quedó desarticulado
de dónde va mi pierna, mi pie quedó viendo hacia un lado, derecho, izquierdo, o quedó viendo hacia atrás, o sea, ustedes ven un pie y el otro y no se ve igual. Ok, eso puede ser una lujación. ¿Por qué? Porque significa que cualquiera de estos tres huesitos salió de su posición. Y para que haya salido de su posición, significa que cualquiera de estos ligamentos tuvo que sufrir una ruptura. ¿Listo? ¿Quedó claro o no quedó claro? Si no quedó claro, les vuelvo a explicar, no pasa nada. Si es que a alguien no le quedó claro, por favor háganmelo saber por la cajita de comentarios. Ya, por ejemplo, aquí Ana nos comenta que la hija sufrió una lujación de la articulación de la articulación acromioclavicular tipo 3 y le están sugiriendo cirugía. Ahora, si nosotros hacemos referencia a la parte de el acromio es la articulación del hombro, ¿ok? Entonces, para que me entiendan mejor, vamos a usar el ejemplo que nos está dando Ana. Permítanme un momentito, estoy buscando una imagen para poderles explicar, ¿de acuerdo? Ya, a ver. A ver, espero que todos estén viendo la pantalla que yo estoy viendo, ¿sí? Entonces, esta es una imagen, una radiografía de lo que es la articulación del hombro. Entonces, la articulación de nuestro hombro se forma por la clavícula, que es el huesito que todos nos podemos sentir en esta parte de aquí, que se une, esta sería la clavícula, que se une con el acromio. El acromio es la parte de atrás de la escápula, esta parte plana que nosotros sentimos en la espalda, y eso juntos se unen con el húmero, ¿de acuerdo? Toda esta de aquí es la articulación del hombro, ¿de acuerdo? Entonces, son tres huesos completamente diferentes que están sujetos por ligamentos. Ahora, ¿qué significa una lujación? Significa que cualquiera de estos tres huesitos de aquí se salió de su sitio, ya sea la clavícula, el acromio o el húmero. Ahora, en una situación en la que se sale del puesto, lo que se hace en emergencia, eso no hay que hacerlo sin saber, porque uno tiene que hacer esto teniendo una imagen una imagen de cómo está antes y una imagen después de hacer esta reducción. Se llama una reducción cerrada, que es acomodar la articulación a como debe quedar. ¿Para que esta articulación se haya zafado? Significa que los ligamentos que sujetan la clavícula con el acromio con el húmero, y viceversa, porque estos son ligamentos en dos direcciones, se rompieron, ¿ya? En un esguince, los ligamentos se estiran y se pueden romper, pero sin deformar la articulación. En una lujación, los ligamentos sí o sí se rompen, de modo que me permite una lujación de la articulación. Entonces, ¿por qué a la hija de nuestra compañera Ana le están sugiriendo cirugía? Porque muchas veces las lujaciones vienen junto con fracturas, ¿ya?
¿Qué significa? Que podemos tener, aparte de la ruptura del ligamento, que de por sí una ruptura del ligamento ya requiere cirugía, las fracturas, podemos tener fracturas a nivel de la clavícula, a nivel del acromio o a nivel de la cabeza del húmero. Generalmente en los niños, entre más pequeños son, es más fácil fracturar los huesos grandes, como el húmero, como el fémur, porque estos huesos son en su mayoría cartílago, porque ellos están en crecimiento todavía. Entonces, para resumidas cuentas, en lo que estamos haciendo referencia a la clase, tenemos la parte de los esguinces y de las luxaciones. Un esguince es el estiramiento o ruptura de un ligamento. Una luxación es que uno de los huesos de una articulación se salga de su puesto. Que para que este hueso se salga, ¿tiene que haber una ruptura de los ligamentos? Sí, pero la luxación y el esguince son dos patologías completamente diferentes, ¿de acuerdo? ¿Ahí quedó un poco más claro o todavía no me hice entender? Listo. Parece que solo Ana está en nuestra clase. Yo veo 11 personas conectadas. Espero que las 11 personas empiecen a participar, por favor. Gracias. Vamos a regresar a nuestra presentación. Entonces, por último, tenemos las quemaduras. Las quemaduras básicamente pueden ser ocasionadas por un daño térmico, un daño químico o un daño eléctrico. ¿De acuerdo? Que eso lo vamos a ver en la clase del día de mañana, los tipos de quemaduras. Ahora, continuando con nuestra clase, ya tenemos el concepto de trauma, el concepto de lesión traumática, ya sabemos los diferentes tipos de traumas y los diferentes tipos de lesiones traumáticas que existen. Ahora vamos a saber cómo manejar estas situaciones en donde nosotros tenemos lesiones traumáticas. Entonces, durante todas estas clases yo les había hablado que la evaluación inicial en general constaba en hacer un ABC, ver vía aérea, ver si es que el paciente respira y ver si es que el paciente tiene pulso. No creo que sea viable, perdón, Ana, no creo que sea viable evadir la cirugía porque eh, si no es por una fractura, es por ligamentos que se tiene que hacer la cirugía. Y si ya tiene 23 años, con mayor razón. Si fueran niños, todavía se espera, porque los niños están en crecimiento y producen muchísimo colágeno, producen hueso todo el tiempo, y en ellos sí se puede evadir las cirugías, pero en una persona adulta de 23 años ya no. Entonces, como les estaba comentando, en la evaluación inicial de los otros temas, yo les había hablado siempre del ABC. Esta vez vamos a hacer un ABCDE, ¿ya? El ABC viene a ser exactamente lo mismo que ya habíamos estado viendo estos días. Entonces, el A, que hace referencia a proteger la vía aérea, posición de olfateo, no se olviden. La B es ver, ¿mi paciente está respirando o no está respirando? ¿Ok? La C, que hacía parte a la parte de la circulación, mi paciente tiene pulso o no tiene pulso, mi paciente tiene alguna hemorragia o no. Ahora, la D. La D hace referencia al estado de conciencia de mi paciente. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos de la clase de RCP hablamos del estado de conciencia del paciente? En la clase del día de ayer de las hemorragias también hablamos de que cuando ya la hemorragia es abundante, lo que yo empiezo a perder es el estado de conciencia. Mi paciente ya no me puede responder, ya está un poco más confundido, está somnoliento. Ya, entonces, en la D nosotros hacemos referencia a eso, al estado de conciencia. El estado de conciencia es una forma rápida de poder valorar la parte neurológica de mi paciente. Mi paciente puede o no puede abrir los ojos, puede o no puede hablar. Si yo le digo dónde le duele, me puede lograr señalizar con su dedito o decirme me duele en el brazo derecho, en la parte de arriba, o no lo puede hacer. Porque entre menos mi paciente se pueda comunicar o darse a entender, significa que más daño neurológico tenemos. ¿Por qué? Porque por más dolor que tenga mi paciente,
tiene la capacidad de poder hablar, pero si es que perdió la capacidad de poder hablar, significa que el trauma que tuvo le inhibió esa parte, significa que su cerebro está corriendo peligro. Entonces, a un nivel de conciencia más bajo, significa que nuestro paciente está en mayor riesgo de perder la vida, ¿ok? Y en la parte que hace referencia a la E. En esta parte, en esta clase específicamente, en donde nosotros hablamos de lesiones traumáticas, el examen del paciente hace referencia a un examen físico, en donde si yo tengo, yo lo que estoy imaginando es un paciente traumatizado. Yo tengo que evaluar dónde nomás tiene lesiones mi paciente y cuál de esas lesiones puede causar la muerte de mi paciente, ya sea por una hemorragia, ya sea por una infección, ya sea porque ese hemorragia lo puede llevar a un infarto, a un paro cardiorrespiratorio, por una quemadura. ¿Ok? Entonces, en lo que hace referencia al examen físico de mi paciente, es en esta clase por la parte de las lesiones traumáticas. Entonces, si nosotros estamos yendo con nuestro carro, todo bien por la calle y vemos que hay un accidente de tránsito, yo como seguí el curso de primeros auxilios y puse atención a todas las clases, yo sé cómo actuar ante una situación de trauma. Entonces, yo me acerco y veo que nadie lo está ayudando y como yo estoy en la capacidad de poder hacerlo porque yo ya seguí el curso de primeros auxilios, me acerco a evaluar a mi paciente. Recuerden, siempre el PAS, proteger, avisar, socorrer. Cuando ya estemos en socorrer, vamos, vía aérea, posición de olfateo, a menos que mi paciente esté convulsionando o tenga lesión cervical, ¿de acuerdo? La parte, lo que hace referencia a B, verificar la respiración. Mi paciente está respirando o no está respirando, ¿sí? La C, ¿tengo pulso o no tengo pulso? ¿Tengo algún tipo de hemorragia y por eso no tengo pulso? ¿O no tengo pulso porque mi paciente esté en un paro cardiorrespiratorio? La parte D, evalúo la conciencia de mi paciente. Señor, ¿cómo se llama? Señora, ¿cómo se llama? ¿Dónde le duele? ¿De acuerdo? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? Intentar hacerle la conversa y dependiendo de eso poder valorar su estado neurológico. ¿Ok? Y la E, perdón, y la E que hace referencia al examen físico. Una vez que yo ya tengo el A, B, C, D, voy a la parte de ver dónde nomás tiene lesiones mi paciente. Ok, yo veo que el pie está virado hacia un lado medio raro, veo que le está saliendo sangre, que se le ve sangre por encima del pantalón a la altura de la rodilla, veo que él está rasmillado toda esta parte del brazo, entonces empiezo a evaluar cuál de las lesiones de mi paciente es la que le puede llevar a la muerte de mi paciente, o cuál es la lesión más grave que tiene mi paciente, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta o todo está claro? Ok, muchas gracias. Ahora, generalmente en las lesiones traumáticas, lo que yo más tengo son fracturas. ¿Por qué? Porque por la velocidad a la que se va o por la fuerza con la que se tiene el impacto, lo que primero sufren son los huesitos. Entonces, vamos a hablar de fracturas. Ahora, antes de las fracturas, nosotros acabamos de ver dos temas. Por un lado, los esguinces, por otro lado, las luxaciones y ahora tenemos las fracturas. En una sola patología, ¿pueden haber los tres? Claro que sí, pero siempre para llegar a la fractura significa que tuvo un esguince, luego tuvo una luxación y finalmente se fracturó. En un solo impacto, en un solo impacto. No es que, es que yo estaba esguinzado y luego como no hice caso me fui a jugar fútbol y me lujé y luego como estaba lujado seguí sin hacer caso y me fracturé. No, en un solo impacto para llegar a la fractura yo generalmente tengo los tres cuando son fracturas en articulaciones. Ahora, cuando son fracturas en huesos grandes, ya sea hueso radio, cúbito, húmero, abajo en las piernas, fémur, tibia, peroné,
Ahí no, ahí yo no voy a hablar de luxación ni de esguince. ¿Por qué? Porque recordemos que era el esguince, hacía referencia al estiramiento o la ruptura de los ligamentos. La luxación era la separación de un hueso de una articulación. Entonces, yo en esta parte de aquí de mi brazo, haciendo cuenta de aquí a acá, no tengo ningún tipo de articulación. Entonces, si yo me fracturo a esta altura, yo no voy a tener una luxación ni voy a tener un esguince. ¿Por qué? Porque a esta altura no tengo ligamentos, ni tampoco estos huesos se están articulando aquí arribito o acá abajito con otros huesos. Por ende, si es que aquí tengo la fractura, aquí netamente fue únicamente la fractura. A diferencia de que si yo tengo la fractura en mi muñeca, ok, aquí sí tengo la conformación de varios huesos. Entonces tenemos cúbito, el hueso cubital, el hueso radial, tenemos los huesos de la articulación de la mano y junto con esto tenemos todos los ligamentos que sostienen a todos estos huesos a esta articulación. Entonces, si es que yo tengo una fractura de la articulación de la mano, ahí sí tuve que pasar por un esguince, por una luxación, finalmente en la fractura. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, ¿qué es una fractura? La fractura va a ser la pérdida de la solución de continuidad de un hueso debido a un trauma o a una enfermedad. Estas enfermedades pueden ser osteoporosis o cáncer. A ver, a un trauma. Ya lo tenemos muy claro que es la parte que hace referencia a trauma, ¿no es cierto? Iba corriendo, no sé, yo por estar de juguetona, cogí, me salté de la cama pensando que estábamos jugando luchas libres con mi primo y me di contra el piso porque a lo que salté se movió la cama y caí contra el piso. ¿Ok? Un trauma. Ahora, una enfermedad. Una enfermedad como por ejemplo osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es la pérdida del material del hueso. Entonces, cuando nosotros estamos formando nuestro hueso es así, es duro, es compacto, ¿ok? Pero a medida que empieza a aparecer esta enfermedad que es la osteoporosis, el hueso se empieza a hacer poroso. Ya no es duro, ya no es macizo, ya no es compacto, sino que empieza a tener poros, ¿ya? Y estos poros hacen que el hueso sea más fácil de romper. Es como, por ejemplo, no es lo mismo romper un hueso del pollo estando crudo el pollo que cuando ya lo cocino. ¿Por qué? Porque cuando yo ya lo cocino el hueso se hizo poroso. Por eso cuando, no sé, en un estofado de pollo, en un seco de pollo, el hueso ya cocinado, ustedes tienen la capacidad de poder hacer esto, de poder chupar el hueso, porque el hueso se hizo poroso y almacenó el líquido del seco, del caldo, de lo que sea, y tiene sabor. Pero si es que yo intentase hacer eso con el hueso sin cocinar, no les va a permitir, porque el hueso es macizo. Entonces, en la osteoporosis es la pérdida de esta sustancia, de esta capacidad del hueso de ser macizo y empieza a tener poros en el hueso, por ende es mucho más fácil de romper, ¿ya? Cáncer. Cáncer, por ejemplo, como osteoblastomas, ¿ok? Que es lo mismo, son diferentes enfermedades que debilitan el hueso y por eso son más fáciles de fracturar ese tipo de huesos. Ahora, en lo que hace referencia a las fracturas, tenemos diferentes tipos de fracturas. Esta clasificación tenemos, por ejemplo, según su exposición. Según su exposición pueden ser fracturas cerradas y fracturas abiertas, o la fractura abierta también llamada una fractura expuesta, que lo vimos en la primera diapositiva. ¿Recuerdan? El fémur que atravesaba la piel y el que no atravesaba la piel. El que atraviesa la piel es una fractura abierta o una fractura expuesta, y el que no atraviesa la piel es una fractura cerrada. Ahora, según su patrón, ¿a qué hace referencia según su patrón? A la forma en la que va a existir esta fractura. Asumiendo que este es mi hueso, podemos tener fracturas. Perdón, un ratito. Podemos tener fracturas transversales, fracturas espirales, fracturas fragmentarias, que significa se fractura aquí, se fractura aquí, se fractura aquí, fracturas en tallo verde. ¿Qué significa una fractura en tallo verde? Estas fracturas los tienen generalmente los niños. ¿Por qué?
porque como les digo, los niños todavía hueso no tienen. Lo que tienen en el hueso está mayormente conformado por cartílago, porque ellos están en crecimiento. Como están en crecimiento, sus huesos tienen que seguir creciendo y por eso es que hueso sólido no puede ser, porque si no perdieran esa capacidad de poder crecer. Entonces, una fractura en tallo verde es tal cual. Cuando ustedes arrancan una flor, una planta, lo que sea, pero todavía está verde, todavía no está seco, y ustedes intentan romperlo, sí, se dobla, pero aquí romper esa parte en donde se dobló es durísimo. Igualito pasa con los huesos de los niños. Entonces yo puedo tener una deformidad en el hueso, pero como tal, una ruptura aquí no hay, pero eso se llama fractura en tallo verde, ¿ya? También podemos tener según su causa. Entonces, según su causa puede ser traumática, patológica o por estrés. ¿Qué hace referencia por estrés? No es que, ay, yo estoy súper estresada en el trabajo, me van a romper los huesos. No. Por ejemplo, yo estoy en el gimnasio y como yo quiero sacar brazos y yo quiero sacar pectorales, entonces me pongo a levantar 45 kilos y en lo que estoy levantando 45 kilos, yo la primera sí puedo levantar y digo, no, sí, porque yo soy súper fuerte. La segunda, al hacer esta presión, mis músculos primero no tienen la capacidad de poder soportar 45 kilos. ¿Sí? Entonces mis músculos como tal no están soportando esto. Por consiguiente, este peso lo que va a ocasionar es que mis huesos empiecen a sufrir y por el peso que yo estoy cargando, mis huesos se pueden romper. Cualquiera de los huesos que haga referencia a lo que yo estoy usando, el grupo muscular, que en este caso sería miembros superiores. ¿Ok? Entonces, a lo que hace referencia a por estrés es por estrés de sobrecarga de lo que yo le estoy haciendo cargar a mi cuerpo. Esa parte quedó clara. Si quedó clara, ya saben, un like, por favor. Ok, gracias. Ahora, en esta parte de aquí, entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver las clasificaciones que les acabo de dar. Por ejemplo, esta de aquí es un esguince, una luxación que terminó en una fractura. Primero fue esguince, ¿por qué? Porque hubo ruptura de los ligamentos que sujetan los huesos de la articulación del tobillo. Segundo, es luxación, ¿por qué? Porque según el concepto de luxación, eh, en esta articulación, uno de los tres huesos que conforman la articulación se salió del sitio en donde debe estar. Aquí, evidentemente, está fuera del sitio que debería estar. Ahora, ¿es fractura? Porque, ajá, obviamente, este de aquí debería estar pegado así como está aquí y está por fuera, lo que significa que probablemente se rompió. Aquí está, aquí en esta imagen. Entonces, este de aquí, el hueso, peroné, tibia, todos están rotos. Tibia, peroné, calcáneo, todos están rotos. ¿De acuerdo? Aquí está la fractura, aquí también está la fractura, aquí también está la fractura. ¿De acuerdo? Entonces, esta vendría a ser una fractura expuesta o una fractura abierta. ¿Ok? Ahora, esta es la típica fractura que yo les digo de los niños. ¿Listo? Porque esta es la fractura en tallo verde. Si ven, no es una fractura como esta, no es una fractura como esta que vemos acá, en donde se pierde toda la solución de continuidad del hueso. Es una fractura en donde un extremo queda sujeto todavía y solo el otro es el que se fractura, provocando la deformidad de la extremidad. ¿Ok? Entonces, esta es una fractura generalmente causada en los niños. En adultos ya no puede pasar esto porque los adultos ya estamos completamente osificados. Esto pasa solo en los niños. ¿Listo? Y esta de acá es una fractura fragmentaria. ¿De acuerdo? Este huesito que ustedes ven aquí, que es el que está fracturado en tres partes. Aquí hay una parte, aquí está la otra parte y esta es la última parte del hueso.
que está fracturado. Fragmentaria, fragmentos. ¿Ok? Entonces, estos son los tipos de fracturas que nosotros podemos tener. Así, viéndolo en imágenes, ¿ya quedó más claro? ¿O alguien tiene alguna pregunta sobre los tipos de fracturas que podemos tener? ¿Nadie tiene preguntas? Ok, ahora, esta parte de aquí. Esta parte de aquí es súper importante porque ya tenemos el concepto, ya sabemos qué es un esguince, ya sabemos qué es una luxación, ya sabemos qué es una fractura. Ahora, ¿qué es lo que cómo nosotros podemos identificar qué fue lo que le pasó a nuestro paciente? Si digamos, estamos en un campeonato de fútbol y de repente alguien entró mal con una barrida media brusca, no fue al balón, fue directamente a los tobillos, ¿cómo yo sé que es un esguince? ¿Cómo sé que es una luxación? ¿Cómo sé que es una fractura? ¿Ok? Entonces, primero, los síntomas, el dolor, ¿ya? El dolor es uno de los principales síntomas. No se puede comparar el dolor de una fractura con el dolor de un esguince, por ejemplo. Ya, el esguince es doloroso, sí, es doloroso, pero es doloroso un poco más a la manipulación, al yo querer utilizar la extremidad que está afectada. Pero de ahí, si yo dejo mi piecito quietito, pues realmente dolor, lo que se dice dolor, pues no hay. Pero si es que medio me lo tocan o lo intento poner peso sobre mi pie, es un dolor terrible. Ahora, el dolor en la fractura. El dolor en la fractura es constante todo el tiempo, es 10 de 10, o sea, el dolor más intenso que ha sentido en sus vidas. Independientemente, le tocas, no le tocas, le mueves, no le mueves, intentas usar, no intentas usar, el dolor es 10 sobre 10. ¿Sí? Y ahora con la luxación. La luxación es un poco más fácil de poder identificar de una fractura o de un esguince porque automáticamente se deforma la articulación. ¿Sí? Ahora, la incapacidad funcional. ¿Qué significa la incapacidad funcional? Entonces, con el esguince, si yo quiero asentar el pie, voy a poder asentar el pie. Aunque me duela, voy a poder asentar el pie. Pero con la fractura no me permite ni siquiera asentar el pie. ¿Sí? Lo que significa que se pierde automáticamente la funcionalidad de la extremidad. Con el esguince yo voy a poder sujetar mi teléfono. A pesar que me duela, voy a poder sujetar mi teléfono. Con una fractura yo tengo que incluso mover mi otro extremidad afectada con mi otro brazo, porque no me permite mover del dolor y de todo lo que está comprometido en esa zona. Ahora, la deformidad. Hay que ser muy cautos con la deformidad. Una deformidad visible, sí o sí, es una luxación. Siempre que hablemos de articulaciones, ¿no? Articulación de la muñeca, articulación de los hombros, articulación de la cadera, articulación de la rodilla, articulación de los tobillos. Siempre que hablemos de articulación y si es que hay una deformidad, sí o sí es luxación, que después con una radiografía podemos ver si es que hay una fractura, eso ya es otra cosa. Pero cuando nosotros vemos una deformidad en la articulación, sí o sí es luxación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos con la parte de la deformidad visible, pero en las zonas que no son de articulación. Por ejemplo, en el brazo, bueno, en el antebrazo, ya en las piernas. ¿Cómo yo me doy cuenta? Ahora, la deformidad cuando yo tengo una deformidad de mi brazo, yo lo veo chueco o lo veo virado, sí o sí hay fractura, sí o sí hay fractura, pero que no se deforme no significa que no esté fracturado. ¿Por qué? Porque pueda que mi brazo esté fracturado de la siguiente manera. Y asumiendo que este es mi hueso, pueda que yo tenga una fractura que va por la mitad del hueso o una fractura netamente que va en la mitad, o sea, que atravesó, pero esta fractura es así, de modo que no me deforma la articulación, o sea, perdón, no me deforma el hueso. Y no me, entonces, yo veo que no está deformado, digo, no está fracturado, entonces golpe nomás es, eso vale, darle medicación para el dolor y ya la de pasar. No, entonces,
¿Cómo yo me doy cuenta de que si es que eso no es una fractura? Por los otros síntomas, el dolor, incapacidad, por ese tipo de síntomas yo me doy cuenta si es que esto no está fracturado, porque la deformidad visible, generalmente, por ejemplo, si es que la fractura fue, como les digo, transversal u horizontal, recto, recto, tajante, recto, no se va a deformar. Ahora, hay situaciones en las que los huesos crepitan. Cuando están fracturados, los huesos crepitan. ¿Qué significa crepitar? Significa que suenan, suenan como cuando se aplasta hojas secas. Yo estoy segura que todos han de haber aplastado, aunque sea una vez en su vida, una hoja seca. Entonces, cuando yo aplasto una hoja seca, ese mismo sonido, si yo llegase a aplastar aquí en mi hueso que está fracturado, yo tendría. Incluso hay veces que se siente como aplastar una tecla de piano, se siente como se hunde y cómo vuelve a su estado normal. Así se siente. Si yo tengo esos síntomas, significa que el hueso que estoy palpando, que estoy tocando, el hueso que estoy examinando, está fracturado. ¿Ok? Ahora, hematomas. Los hematomas generalmente se demoran un poquito en aparecer, unos 30 minutos a una hora, porque el hematoma, recuerden, ¿qué es el hematoma? Es la conformación de coágulos sanguíneos. Entonces, para que este hematoma sea visible en un morado intenso, tiene que pasar un poquito de tiempo, como les digo, 30 minutos a una hora, pero evidentemente, si es que nosotros tenemos hematoma, significa que tenemos ruptura de vasos sanguíneos. Si tenemos ruptura de vasos sanguíneos, el hueso es un órgano que está muy vascularizado. ¿Qué significa vascularizado? Que tiene muchísimos vasos sanguíneos. Y si es que ese hueso se rompió, significa que todos esos vasos sanguíneos están sangrando. ¿Ok? Y ahora, pérdida de la sensibilidad o movilidad. En la sensibilidad es un poco de cogerlo con pinzas, porque hay veces que sí se pierde la sensibilidad, pero hay otras veces en las que no. No pierdo la sensibilidad, por eso me está doliendo de forma intensa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de este tipo de fracturas? Un sangrado intenso. Como les digo, los huesos son muy vascularizados. Ahora, no es lo mismo que yo me rompa el hueso del dedo a que me rompa el hueso de la pierna, que es el fémur, el hueso más grande que tiene el cuerpo humano. Entonces, si yo me llegase a romper el fémur, yo presento una hemorragia y yo puedo llegar a fallecer por la cantidad de sangre que pierdo por la fractura del fémur. Entonces, a todo eso tenemos que estar súper pendientes. Si es que tendríamos el caso de que tenemos un paciente que tuvo un accidente de tránsito, que iba en la moto y tuvo su accidente de tránsito y yo veo este tipo de fractura, en donde es el fémur, que es este hueso de aquí, sale a través de la piel de mi paciente y yo empiezo a ver signos. Yo hago la evaluación de mi paciente, hago el ABC. Entonces, protejo la vía aérea, veo que mi paciente está respirando. Cuando le estoy tocando el pulso, veo que el pulso está rápido. Digo, puede ser por el dolor, pero veamos si es que no tiene una hemorragia. Ahora, ¿la hemorragia de dónde puede venir? De este hueso de aquí. Este hueso, que es un hueso grande, está sangrando. No por aquí, no por este extremo que está fuera de la piel, sino por el extremo que quedó dentro. Por el extremo que quedó dentro es por donde me está sangrando. Este paciente tranquilamente puede llegar a fallecer por ese sangrado. Ahora, por ejemplo, en este caso, las compresiones que yo haga no van a servir de nada, porque a la final, por más compresión que yo haga, no voy a poder aplastar los vasos sanguíneos del hueso, porque el hueso es duro, es macizo. En ese caso, en donde yo tengo una fractura expuesta de un hueso grande, que en este caso vendría a ser el fémur, yo en ese caso aplico un torniquete, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí sí la vida de mi paciente está en muchísimo riesgo, porque como les digo, por más de que yo eleve la extremidad, por más de que haga compresiones sobre la herida, por más de que yo haga lo que sea, eso no me va a dejar de sangrar. Entonces yo ahí puedo aplicar un torniquete. ¿Por qué no puedo aplicar la parte con la venda elástica sobre la herida? Porque la herida está expuesta, yo no voy a coger y el hueso que está salido lo voy a meter para todo coger y aplastar con fuerza para que deje de sangrar. No, eso no debo hacer.
Entonces, ahí yo aplico un torniquete, que era lo que vimos en la clase del día de ayer, ¿sí? Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna pregunta? Mm, 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 mm. Sí, sí, Ana. Por eso es que siempre cuando nosotros tenemos, cuando llega a la emergencia, cualquier paciente que dice, "Ah, no, si es que estaba jugando, o es que mi hija saltó, o pasó tal cosa", siempre hacemos una radiografía, porque la radiografía al final es la forma directa en la que nos dice hay o no hay fractura, ¿ok? Entonces, ya sabemos el sangrado que las complicaciones, dentro de esas complicaciones, el sangrado. Ahora, lesión de arterias o de nervios. Esta parte de aquí se une mucho con la parte que acabamos de ver, solo que la lesión de las arterias yo no hago referencia a las arterias y a los nervios del hueso. Yo hago referencia a las arterias y a los nervios que en general hay en la pierna. Para que ese hueso con una punta haya logrado salir, significa que cortó músculo, pueda que haya cortado arterias, puede que haya cortado venas, puede que haya cortado nervios para atravesar la piel. Entonces, aquí es donde se puede presentar la pérdida de la sensibilidad. Por ejemplo, una persona que tiene una fractura y esa fractura lastimosamente sale cercenando el nervio ciático, sale cercenando la arteria femoral, la vena femoral o la vena poplitea, que es la vena que hace referencia a la rodilla. Entonces, vamos a tener dedo de sangrado muchísimo y aparte, como me lesionó el nervio ciático, también pierdo la sensibilidad, no la movilidad, pierdo la sensibilidad, ¿ok? Riesgo de infecciones, como les coloco aquí en las fracturas abiertas. No es lo mismo una fractura que está dentro del cuerpo, que el cuerpo generalmente esté estéril, a que una fractura que sale y tuvo contacto con el polvo, con lluvia, con agua, en sí el mismo aire ya empieza a infectar ese hueso. Entonces, una de las principales complicaciones de este tipo de fracturas, que son fracturas expuestas, es la parte de las infecciones. Y el síndrome compartimental. ¿Qué hace referencia al síndrome compartimental? Nosotros tenemos diferentes grupos de músculos. Por ejemplo, en el brazo yo tengo los músculos que me permiten hacer así, los músculos que me permiten hacer así, los músculos que me permiten hacer esto y hacer esto. Cada músculo está dividido por unas vainas. Entre músculo y músculo hay unas vainas que dividen. Están juntos, pero no revueltos. Entonces, cuando yo tengo una fractura que me lesiona arterias, pero esa fractura no es una fractura expuesta, sino solo quedó por dentro de la fractura, entonces cuando me lesiona las arterias, la arteria lesionada se queda en ese grupo muscular. Y es ahí donde esa sangre se empieza a acumular solo en ese grupo muscular. Recuerden que les estoy diciendo que esto es como una vainita que envuelve todo el músculo. Entonces vendría a ser como una funda. Y yo a esa funda le estoy que le meto y le meto líquido, le meto y le meto líquido. Va a llegar un punto en donde esa funda va a explotar. Ahora, antes de que explote, nosotros podemos presenciar en el paciente dice, me duele, me duele, me duele, no puedo mover, y nosotros vemos chuta, pero es que no es normal tanto dolor o lo que sea. Y si yo empiezo a ver, veo que tengo una zona del brazo más hinchada que la otra, una zona del brazo más roja que la otra, una zona del brazo que tiene un color medio raro comparado con la otra zona del brazo. Ahí yo hablo de un síndrome compartimental. ¿Qué es lo que yo debo hacer en el síndrome compartimental? Lo que yo debo hacer es cortar en el sentido en el que va el músculo. Por ejemplo, si ustedes cogen su brazo y empiezan a mover, van a ver cómo se marcan los músculos. Tenemos un músculo que se marca aquí y aquí tenemos el músculo que se marca por acá. Entonces, dependiendo de cuál es la zona afectada, yo voy a abrir. ¿Para qué voy a abrir? Para liberar toda esa sangre que se está acumulando, yo libero y así dejo que respire ese músculo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro hasta ahorita? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Entonces, todo está súper claro porque veo que nadie me hace ninguna pregunta.
Recuerden que cuando esté entendido lo que les estoy explicando, no se olviden de mandar un like, por favor. Ahora, vamos a la parte que hace referencia al manejo, ¿ya? Que es esta parte que les digo de los vendajes. Entonces, primero hay que tener en cuenta lo siguiente. No vamos a inmovilizar innecesariamente. Los vendajes también nos sirven para detener hemorragias y nos van a servir para inmovilizar antes de trasladar. Ahora, ¿a qué me refiero con inmovilizar innecesariamente? No movilizar innecesariamente. ¿Qué? Ay, es que se esguinzó el pie, entonces le voy a inmovilizar el pie para que no lo pueda mover y así se cure más. No, esa no es la solución. Cuando yo inmovilizo, cuando yo tengo una fractura, entonces yo inmovilizo esa extremidad. ¿Para qué? Para que hasta que llegue al centro de salud o a la casa de salud, esa fractura no se siga moviendo, porque es un hueso que está roto. Y si es que la ambulancia pasa un chapa acostado, un rompevelocidades o un echado, como se llama en su país, esa fractura tranquilamente se sigue moviendo. Y cada que se mueve me va a seguir rompiendo vasos. Y si me rompe vasos, yo sigo teniendo el riesgo de hemorragia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vamos a inmovilizar, nosotros inmovilizamos cuando tenemos una fractura ya sea expuesta o una fractura cerrada. En el caso de las luxaciones, yo no toco esa extremidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque como les dije, en la luxación yo necesito hacer una imagen antes y una imagen después de que yo, antes cuando la articulación está zafada, y después cuando yo ya puse la articulación en su lugar para observar que quedó bien, ¿ok? Entonces, yo únicamente inmovilizo en el tema de fracturas. ¿Cómo voy a hacer la inmovilización? La inmovilización la puedo hacer ya sea con una venda de yeso o con vendas de gasa. Entonces, si yo tengo la venda de yeso, yo voy a conformar mi bendita de yeso para darle la forma en la que yo quiero que se quede, ya sea el brazo, la mano, la muñeca, el codo. Entonces, si yo quiero que el codo se quede en esta posición, yo coloco así el brazo del paciente y con la venda yo mido toda esta parte de aquí y hago una feruladura, ¿de acuerdo? Esa feruladura la puedo hacer ya sea con la venda de yeso, con cartones, con almohadas en el último de los casos, con tablas, ¿ok? Pero el punto es que se quede en esta posición. Si es que yo llegase a tener una venda de gasa, yo lo que le quiero dar es soporte a esto, que no se mueva. Entonces, puedo colocar palos de escoba, puedo colocar nuevamente cartones, puedo colocar almohadas y con la venda de gasa lo que yo voy haciendo es apretar, ajustar, no la elástica, porque la elástica me va a causar dolor en el paciente. La de gasa no, la de gasa me sirve como una tirita para poder amarrar, ¿ok? ¿Qué tipo de vendaje utilizo? Un vendaje espiral. El vendaje que les estaba explicando ayer, que empieza aquí y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, ¿ok? Ahora, esta articulación se debe quedar sujeta en una posición. Ahí es donde yo utilizo los cabrestillos, que era lo que les hablaba igual el día de ayer, que hicimos una bolita con la venda, metimos la manito y atamos al cuello. ¿Por qué? Porque si yo esta articulación dejo que caiga, cuando caiga va a caer así, porque yo estoy inmovilizando en esta posición y eso les va a causar dolor a los pacientes. ¿De acuerdo? Ahora, como les comentaba el día de ayer, reglas para poder inmovilizar. Yo inmovilizo una articulación por encima y por debajo de la fractura. ¿Qué significa? Si yo me fracturé mi antebrazo, yo inmovilizo antes una articulación antes, o sea, antes de la muñeca, desde acá, y una articulación después de la fractura, o sea, del codo hasta acá. Por ende, la inmovilización va desde mi brazo, la mitad de mi brazo, hasta la mitad de mi mano, cuando la fractura fue únicamente aquí, ¿ok? ¿Por qué yo hago eso? Porque así yo limito todos los movimientos
que puede ocasionar el movimiento de esta fractura. ¿Listo? Ahora, cuando yo estoy haciendo eso, yo no voy a tratar de alinear el hueso, que es lo que les digo. Ahí está chueco, pongámoslo recto. No, eso únicamente se hace en la casa de salud cuando tenemos una imagen antes y una imagen después de la fractura. Perdón, una imagen antes y una imagen después de haber acomodado la zona lujada. ¿Ya? Y vamos a verificar coloración, pulsos distales antes y después, porque pueda que yo haga una venda tan apretada que lo que yo estoy haciendo es cortar circulación y al cortar circulación estoy haciendo un efecto de torniquete, que es lo que no quiero causar. ¿Cómo yo puedo corroborar eso? Con los pulsos. Pulso distal del braquial, pulso distal radial, la coloración de los dedos que estén igual que los de la otra manita. ¿Ok? Ahora, en lo que hace referencia a los vendajes en los esguinces, ¿cómo es el vendaje que yo debo realizar en un esguince? Es el vendaje en 8. ¿Por qué? Porque el vendaje en 8 deja estable la articulación y limita movimientos extremos de la articulación, pero no me impide movimientos normales, como caminar, como mover arriba, abajo, por ejemplo, mi mano. Un vendaje en 8, si es que yo estoy esguinzada mi mano, me va a impedir movimientos bruscos, movimientos que me causaron el esguince, pero no me va a impedir que yo pueda hacer esto, que yo pueda hacer esto, que yo pueda girar, que yo pueda sostener, agarrar. No me limite en mi funcionalidad, únicamente me limite movimientos extremos. ¿Y para qué me sirve eso? Recuerden que el esguince es un estiramiento de los ligamentos. Ese ligamento quedó estirado y ya que quedó estirado, lo que necesita él es recuperarse, desinflamarse. Y para eso yo no lo debo dejar quieto, porque si lo dejo quieto, mi mano se olvida cómo funcionar. Y luego voy a necesitar fisioterapia y todo lo demás. Pero lo que sí hago es que los movimientos normales, él sigue teniendo memoria, pero mientras sigue teniendo memoria, se va recuperando, porque yo no tengo movimientos extremos. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguien, alguna pregunta o todo ha quedado claro? Ok. Qué bueno que todo ya ha quedado claro. Espero que puedan seguir repasando esta parte de los vendajes. Recuerden que es súper importante. A cualquiera nos puede pasar, cualquiera podemos tener un esguince, cualquiera podemos tener una lujación. Este es el tipo de situaciones en donde nosotros generalmente vemos en la calle. Hoy, tranquila, hoy yo vi un accidente en donde estaba una persona ahí en el piso. ¿De acuerdo? Entonces, todo este tipo de cosas son cosas que realmente salvan vidas. Que ustedes puedan hacer un vendaje, que ustedes sepan controlar una hemorragia, que ustedes sepan determinar, hacer una evaluación inicial, son las cosas que realmente salvan vidas. ¿Sí? Nuevamente, a todos ustedes les agradezco por la atención prestada, les agradezco por todo, por toda la atención, por toda la participación. Espero que les estén sirviendo muchísimo estas clases. El día de mañana vemos nuestro último tema que hace referencia a las quemaduras, ¿sí? Entonces, en las quemaduras, yo estoy segura que más de uno hemos tenido una quemadura, aunque es una quemadura de primer grado, que es una quemadura solar. Nos vemos el día de hoy. Sí, ven, como nos comenta nuestra compañera Ana, ella ya tuvo que pasar, entonces, ella ya tuvo que pasar por esto, y no es lo mismo que nos pase esta emergencia con conocimiento versus sin conocimiento, porque incluso el conocer sobre una patología, sobre un accidente, sobre un tipo de herida, sobre un infarto cardiorrespiratorio, nos permite tener la calma en el momento de la emergencia, ¿sí? Les felicito a todos ustedes por estar siguiendo este curso. Como les dije al inicio del curso, no necesitan ser profesionales de la salud para seguir este curso, porque este curso específicamente está destinado para toda aquella persona que quiera aprender. ¿Ok? Porque primeros auxilios los debemos saber absolutamente todos. Si hablamos de una empresa, los primeros auxilios los deben saber desde las personas de la limpieza hasta el gerente de la empresa, porque todos esto es conocimiento que salva vidas.
Y para salvar vidas no se necesita ser personal de la salud. De antemano, les aplaudo que hayan tenido el tiempo, que hayan tenido la proactividad de querer seguir uno de estos cursos, porque no cualquiera lo hace. Y por eso es que nosotros lo ofertamos. ¿Sí? Eso, nos vemos el día de mañana con todos.